Bienvenidos a este espacio educativo por estudiantes de la Minuto de Dios. A continuación hablaremos un poco del libro La Sociedad del Cansancio de Byung-Chul Han y daremos relación con lo que pasa actualmente en la situación del país Colombia SOS. La Sociedad del Cansancio nos hace reflexionar sobre la forma en la que vivimos nuestra vida. También cómo nos convencemos a diario de que podemos o en alguna manera debemos alcanzar nuestras metas. Y no existe un lugar para el fracaso, ni para hacer un stop. Nos sentimos en la obligación de no parar nunca para alcanzar unas comodidades que a la luz de nuestros ojos son un privilegio en un gobierno tan corrupto, ya que no tenemos un fácil acceso a oportunidades. Anteriormente, la sociedad de Foucault se distinguía por hospitales psiquiátricos, cárceles, entre otros parecidos, que hacían ver a una sociedad disciplinaria, una sociedad con miedo a las consecuencias. Hoy en día existe una sociedad de rendimiento, la que conocemos como esa forma de vida opuesta a la sociedad de Foucault, una sociedad frustrada y fallida debido al positivismo excesivo en el que vivimos, con la ideología de que todo es posible y todo lo podemos lograr si nos exigimos un poco más. Esto lo vemos reflejado a diario en la explotación laboral con el término que la mayoría de empresas utilizan al decirnos póngase la 10, póngase la camiseta por su empresa, donde no se tiene ni la más mínima esperanza de poder ascender. Realmente, para las empresas, solo somos un producto de un momento. Ellos mismos nos lo recalcan al decirnos que todos somos reemplazables, que nadie es necesario. Podemos ver cómo esta excesiva pasividad de los jefes o entes grandes ha llevado a que los ciudadanos de a pie se cansen y vean que deben empezar a alzar la voz y a volver a lo que realmente es la democracia. Que estos entes gubernamentales entiendan que ellos fueron escogidos por el pueblo y que es en función del pueblo que deben trabajar. Al leer La Sociedad del Cansancio de Han 2016, nos lleva a nosotras como estudiantes a pensar mucho la situación que vive actualmente nuestro país, el dolor y la impotencia de ver cómo mientras se masacra al pueblo que lucha por sus derechos, la política, entre comillas, que se maneja, pone cortinas de humo o cambia la realidad ante los ojos de los incrédulos que aún con todo el daño y todo lo que estos mismos políticos nos han desangrado con diferentes reformas, leyes y demás, sacan esa frase de yo no paro, yo produzco, perpetuando de esa forma el positivismo que no nos lleva más sino al fracaso del sistema, no solo de la sociedad, sino de nosotros mismos como seres humanos. Estamos ante la tarea de captar perfectamente las paradojas y contradicciones de nuestra sociedad. Este es un libro que replantea el concepto que tenemos de libertad, esta que hemos perdido con la capacidad de entender que mi libertad y mis derechos terminan cuando empiezan los del otro, por lo que en muchas ocasiones peleamos por nuestros derechos, por lo que a mí me afecta, por lo que a mí me duele, sin tener en cuenta al otro. Así sea de forma mínima, no nos cuestionamos cuando nosotros estamos pasando por encima de los derechos de los demás. Vivimos creyendo que necesitamos el bienestar propio y que no importa si vulnero al otro con este bienestar, porque lo importante es que yo esté bien, teniendo en cuenta que vivimos en una sociedad que día a día se ahoga en su propio egoísmo y en su falta de empatía. Hablemos de la resistencia como lo menciona en una parte del libro Han 2016. La explotación a la que uno mismo se somete es mucho peor que la externa, ya que se ayuda del sentimiento de libertad. La resistencia que han tenido desde siempre muchos estudiantes y que actualmente se desarrolló en la comunidad se ve ante el cansancio de la vulneración de derechos básicos del ser humano, donde se han atrevido a decir que son derechos fundamentales, pero estos solo lo son para los de cuello blanco.
Disfrutan de sus lujosos desayunos. Un colombiano promedio lucha por conseguir esa docena de huevos, pero como coloquialmente se podría decir, estamos en busca de los huevos que le falta a este gobierno corrupto para enfrentar la responsabilidad de su actuar, ya que ni siquiera conocen el valor de un huevo y con esto nos han demostrado que tampoco conocen el valor de la vida. Hemos visto también que las personas, para querer sobrellevar las situaciones previas, se sobreexigen a sí mismas hasta el punto de agotarse no solo físicamente, sino también hasta el punto de hacerlo mentalmente. Y esto mismo provoca que la persona se convierta en aquel que se autodestruye. En una parte del libro se menciona ciertas fases que han generado un significado ante la situación por la que estamos atravesando, ya que según la genealogía baudrillardesca de la enemistad, el enemigo aparece en la primera fase como un lobo. Ese enemigo llamado corrupción, acechando día a día, provocando a Colombia una muerte lenta en todos los aspectos, ya que no es solamente lo material con lo que acaba, sino con millones de vidas, sueños y esperanzas. En este caso podemos ver que en la siguiente fase el enemigo adopta la forma de una rata. Es un enemigo que opera en la clandestinidad y se combate por medios higiénicos. Podríamos deducir que esta rata metafórica es el orden público, entre comillas, y quienes inducen a la violencia para generar un tipo de autoridad defendiéndose con el pobre argumento de defender su posición. Son ratas que acechan y que no tienen respeto por sus ciudadanos, donde siempre quieren un soborno y ser cómplices de actos tan ilícitos, donde el mayor miedo de las calles es encontrarse con ellos. Ellos son verdaderamente el problema para el orden público. Después de una fase ulterior, la del escarabajo, el enemigo adopta por último una forma viral. El cuarto estadio lo conforman los virus, se mueven, por decirlo así, en la cuarta dimensión. Es mucho más difícil defenderse de los virus ya que se hallan en el corazón del sistema. Se aprovecharon de una pandemia tomando provecho de una situación mundial para impedirle al pueblo un derecho tan fundamental como lo es la protesta pacífica, donde el verdadero virus se encuentra vestidos de corbata, faldas y joyas preciosas, que se hallan en el corazón del sistema corrupto que tiene Colombia, generando cansancio mortal a sus ciudadanos, dando la orden para desfallecer la luz de la resistencia y la esperanza, un virus que acaba con Colombia. Bueno, hemos llegado al final de este espacio educativo, esperamos que haya sido de mucho agrado y a parar para avanzar.